Buenas noches, buenos días y a algunos. Gracias por conectarse, a los que están sintonizados en vivo y a los que están viendo la grabación. Bienvenido al V Brown Bag en español para América Latina. Hoy es 30 de enero 2014. El V Brown Bag para América Latina está cumpliendo un añito con esa presentación. Y le invito a usted a formar parte de esta tu comunidad en professionalvmware.com, una plataforma para crecimiento profesional y contribución hacia la comunidad VMware de habla hispana en América Latina y el mundo entero. Puede mantenerse en contacto a través de la página www.professionalvmware.com. En Twitter, el hashtag VBrownBag o @VBrownBag, y se puede registrar para recibir notificaciones para la sesión en vivo por GoToWebinar, el cual facilita el acceso no solo desde su equipo de cómputo, sino también desde aparatos móviles de Android y Apple iOS, entre otros. Puede mantenerse al tanto suscribiendo al canal en iTunes, que es bit.ly/Brown Bag iTunes. Nuestro RSS es Brown Bag Podcast. Y tenemos un canal en YouTube, es youtube.com/user/VBrownBagLatam. Les recuerdo que el V Brown Bag es un grupo de voluntarios con presencia global. Tenemos 4 regiones, contamos con Estados Unidos, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y América Latina. Yo soy uno de sus colocutores, mi nombre es Kyle Murley, soy VCP5 Data Center Virtualization, VTSP y ahora VExperto para el año 2013. Tengo 15 años trabajando en informática, los últimos 7 con enfoque en infraestructura virtual, y actualmente trabajo para una empresa socio partner. Tengo el gusto de estar acompañado por el amigo y compañero Larry González. Saludos de Costa Rica, soy Larry González. Como pueden ver, también soy el líder para el VMware User Group de Costa Rica. Estamos una vez más con el programa V Brown Bag cumpliendo un año, como ya lo mencionaba Kyle, y esperamos también invitarlos a todos ustedes de que si quieren presentar en nuestro programa están más que invitados. Las presentaciones son por y para ustedes, así que están más que invitados a presentar temas. Simple y sencillamente nos pueden contactar de las formas en las que ya Kyle presentó. Adelante. Muchas gracias, Larry, y reiterar, esto es 100% voluntario, no tengan pena, contáctenos, y así fue como nos llegó aquí nuestro presentador hoy día, que de hecho también está cumpliendo años hoy, así que le deseamos un muy feliz cumpleaños al señor David Espejo. David también es VCP5 Data Center Virtualization. Nos presenta hoy día desde Bogotá, Colombia, donde labora como Cloud Architecture Lead. Y David está en Twitter, su Twitter handle es @DavidMirror, y nos va a presentar, su segunda presentación para el V Brown Bag. De hoy día va a ser mejores prácticas y experiencias con upgrades de entornos vCloud Director. Quiero señalar y destacar que David fue presentador en los Tech Talks de presentaciones relámpagos en el VMworld 2013 que se realizaron en San Francisco. Presentó aquí, está la grabación de VMworld 2013, The Strange Case of the PSOD, Purple Screen of Death. Una muy buena presentación sobre cómo analizar un PSOD en un host SXI. Pero sin más, voy a pasarle acá el control a David para que nos hable sobre upgrades en entorno vCloud Director. Bienvenido, David, y adelante. Perfecto, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Se escucha bien. Ok. Muy bien. Bien, efectivamente, bueno, quiero darle muchas gracias al staff de la V Brown Bag. Siempre ha sido un placer compartir con la V Brown Bag. Efectivamente, en el VMworld de San Francisco tuve el placer de presentar una Tech Talk muy rápidamente.
Y hoy día pues también me motiva el deseo de compartir algo de lo que hemos aprendido específicamente en las labores que desarrollo en mi trabajo, sobre el upgrade de vCloud Director de 1.5 a 5.1. Efectivamente hoy es el día de mi cumpleaños y pues no podría pensar en una mejor forma de celebrarlo que compartir en esta hora con la Big Bang. Sin más, quisiera un poco pasar a la agenda de la presentación, varios David, objetivos. perdona Sí, que le interrumpe. Yo no le veo la pantalla. Confírmeme, Larry. ¿Vos miras la pantalla de David? Si lo ha Por el momento está compartido. la presentación, no estoy viendo la pantalla. Ok, ahí está. Listo, ahora sí. Ok, ¿está si bien? quieres Ok, se devuelve rápidamente, David, para captar la lámina anterior. bien. Ahí Ahí está el estamos de título. nuevo. Entonces es el título que le hemos asignado y efectivamente pues el alcance o el foco de la sesión del día de hoy va a ser ver algunas mejores prácticas, tanto las recomendadas por VMware como algunas prácticas que consideramos pueden reducir los riesgos a la hora de actualizar un entorno administrado por vCloud en la versión 5.1 y por ende pues las experiencias obtenidas de hacer esto en la práctica a gran escala. Se preguntarán por qué no trato el upgrade a vCloud 5.5. La razón es porque el salto o digamos los cambios de 1.5 a 5.1 son mucho mayores, implican mucho más cuidado que lo que hay de 5.1 a 5.5. En realidad de 5.1 a 5.5 la receta es seguir el artículo de la base de conocimientos y obviamente tener un plan de rollback claro. eh, y eso casi que los lleva a uno directo a un upgrade exitoso. Es un poco más tricky, un poco más complicado con 1.5 a 5.1. Esa es la razón por la que trato eh, este tema del día de hoy. Entonces la agenda, en primer lugar, los objetivos y alcance. Me gustaría una breve, muy breve arquitectura de vCloud Suite 5.1 como para saber cuáles son las partes que vamos a tocar. Obviamente quisiera hacer hincapié en la palabra breve, porque ustedes saben que la arquitectura de vCloud pues, ha dado para un libro, de hecho, que es el vCloud Architecture Toolkit, eh, que es una lectura muy recomendada si alguno de ustedes trabaja con entornos administrados por vCloud, es una lectura casi que obligada. Finalmente, a continuación quisiera tocar un poco la motivación. Para el upgrade 1.5 a 5.1, pues uno podría pensar como en este segmento de IT, que actualizar pues es la norma, ¿no? El mantra es mantengamos todo actualizado. Pero siempre es bueno detenerse un poco y pensar por qué es importante actualizar, y en este caso, por qué es importante pasar de 1.5 a 5.1. Algunas consideraciones previas. Digamos que como el mensaje central a la hora de actualizar un entorno vCloud, y supongo que obviamente en general cualquier servicio de software o hardware, es que la clave del éxito está en una buena planeación. ¿Sí? Entonces, aquí quisiera abordar algunas consideraciones genéricas que se deben tener en cuenta. Obviamente, cada organización tendrá procesos adicionales o menos procesos para planear una actividad de este tipo, pero aquí sí quisiera tratar algunas consideraciones genéricas que en nuestro caso dieron resultado. A continuación, lo que llamaba una receta de cocina para un upgrade soportado. Pues esta receta la sacamos de la práctica y obviamente de la documentación. No es que lo aprendimos en el camino, quiero decir es que está validada en la práctica. Y una vez que fue validada en la práctica con un entorno de producción, un entorno masivo, pues de ahí vino como la motivación de esto hay que compartirlo, ¿sí? Porque hay una documentación, digamos, modesta para la actualización de vCloud, pero como verán y como trataré de mostrarles, hay cosas que pueden pasar, aunque usted haga todo bien y tenga todo bien implementado, hay cosas que pueden pasar y que no están documentadas, o que están documentadas de una forma un poco misteriosa. Entonces, digamos que resolver el enigma
es un poco el propósito de la receta de cocina. Algunas consideraciones post-upgrade, ¿sí? Algunas de los hechos que les menciono que podrían ocurrir luego del upgrade y un poco cómo solucionarlos. Y eso es finalmente. Entonces, en cuanto a los objetivos y el alcance, pues como les mencionaba, compartir. Esa es principalmente la palabra clave aquí. Compartir las lecciones para una exitosa actualización y el alcance comprende vCloud Director y lo que ahora conocemos como vCloud Network Security, que igual en la documentación y si uno va directo al software sigue llamándose vShield, pero digamos que el nombre ahora del producto dentro de la vCloud Suite es vCloud Networking Security. La suite vCloud compone más, está compuesta de más elementos, que son vCenter, ESXi, Chargeback, pero pues obviamente el tiempo no nos da como para tratar los factores necesarios para actualizar toda la suite. Más sobre todo porque pues quiero mostrarles una actualización digamos en vivo, de manera que por eso lo traté de acotarlo a estos dos elementos que finalmente son como los más críticos. Un poco la historia antes de pasar a arquitectura. Trabajo para un proveedor que se llama FX Networks, es un proveedor basado en vCloud, y tenemos varios cientos de clientes en varios data centers a lo largo de Latinoamérica. Entonces, un aspecto muy importante aquí era actualizar un entorno multitenant como este, asegurando a los clientes que no se violaría su SLA. Específicamente nos autoimpusimos un criterio de éxito y era tener una pérdida de conectividad menor a 5 segundos. Uno se preguntaría qué tiene que ver vCloud Director con la conectividad. Bueno, en realidad vCloud Director como tal, quizá no mucho, pero vCloud Networking Security sí. Y la actualización de este módulo es la que podría causar pérdida de conectividad. Reducir esa pérdida al mínimo era nuestro objetivo, y pues si no tomábamos las medidas necesarias, pues digamos que la actividad ni siquiera habría sido aprobada. Bien. ¿Siguen viendo mi pantalla bien? ¿Sí? Sí. Excelente. Ok. Continúa. Entonces una breve arquitectura en Cloud 5.1. Cabe anotar que esta imagen pues es tomada de la guía de evaluación y como tal está muy resumida. En resumen, la función de vCloud Director es más o menos o como nosotros lo hemos interpretado, es la respuesta de VMware a un requisito que hace la definición de computación en la nube, y es uno de los requisitos de un servicio de computación en la nube es que el cliente debe poder configurar sus servicios con mínima intervención del proveedor. ¿Sí? Uno debe poder darle herramientas de software al usuario para que pueda configurar sus recursos, no importa el tipo de modelo de entrega del servicio, ya sea infraestructura como servicio, plataforma, software como servicio. El cliente debe poder administrar sus recursos con mínima intervención por parte del proveedor. Entonces, vemos vCloud Director como la respuesta de VMware para ese requisito. Y digamos que vCloud ha pasado a ser solamente vCloud Director a ser una suite, prácticamente un SKU con el que uno ya puede construir nubes privadas, nubes públicas, y de hecho conectando esto con el ecosistema de proveedores basados en vCloud, pues uno tendría una implementación de nube híbrida. Antes era cierto que pues uno tenía como que buscar el proveedor basado en vCloud y usar vCloud Connector. Ahora digamos que sigue siendo cierto, pero VMware se ha unido a ese ecosistema, al ecosistema que ellos mismos crearon con su servicio de vCloud Hybrid Service. De manera que son un poco los componentes. Está vCloud Director, está el módulo de conectividad y seguridad que es vShield, que es lo que ahora conoceríamos como vCloud Networking Security. Y en la parte inferior están las capas que proveen los recursos finalmente, los que, como decíamos, hacen la tarea sucia, el trabajo sucio, que son vCenter, vSphere, y paralelo, digamos, transversal a esto está Chargeback.
Encima de esto podemos colocar muchos elementos, al lado podemos colocar muchos otros elementos de los productos de VMware, pero digamos que este slide está bastante concreto, resumido, y es para ver un poco sobre todo la jerarquía de los servicios. Me interesaba poder mostrar de alguna manera, así muy resumida y ojalá gráfica, la jerarquía, porque esa jerarquía tiene mucho que ver en el orden en que uno puede hacer un upgrade de un entorno de cloud. Un, un gran aliado en un proceso como este es la matriz de interoperabilidad de productos de VMware, que le puede uno ayudar a evitar encontrarse con un callejón sin salida, ¿sí? Si yo actualizo un elemento en el orden equivocado, podría quedarme con una incompatibilidad pues que me haría hacer un rollback innecesario, ¿sí? Entonces, esta jerarquía nos ayuda para, ahorita vamos a verlo más adelante, poder definir cuál es el path o el camino soportado para hacer un upgrade exitoso. Y aquí el orden de los factores sí altera el resultado. Entonces, como hablábamos, ¿por qué tomarse la tarea? ¿Sí? ¿Por qué ponerse en el trabajo de actualizar a 5.1.x? ¿Sí? Hoy día ya hay, de hecho hay vCloud Director 5.1.3, pero los cambios de 1.5 a 5.1.x son principalmente, lo resumo, y en primer lugar el networking. El modelo de networking, si bien ha sido quizás uno de los aspectos que más ha hecho que algunas organizaciones teman un poco implementar vCloud, porque digamos que su abstracción de la red y su lógica jerárquica en principio puede ser un poco confusa. Pero una vez que uno aprende a sacarle el jugo, es uno de los aspectos más ricos, más fructíferos de vCloud Director o de la suite vCloud, el networking. Quizá el networking sea como el top of mind en mi caso, en nuestro caso, porque pues la compañía para la que trabajo viene a ser una ISP. De hecho seguimos siendo una ISP, de manera que el networking es algo que tratamos siempre de tener en un lugar muy importante y ofrecer a los clientes pues las mayores ventajas de ahora poder virtualizar muchas de las funciones de la red. En el caso específico de vCloud 5.1.x, ahora el Edge ocupa un lugar mucho más central, puede manejar hasta 10 NICs, lo que quiere decir que yo a una organización, y pues digamos que aquí hago una pausa y estoy asumiendo que la audiencia pues, digamos, está medianamente familiarizada con el argot de vCloud, ¿sí? Cuando hablo de una organización en un entorno multitenant, para vCloud una organización es un departamento o un cliente, son digamos que las entidades a las cuales yo les asigno recursos y que están aisladas unas de las otras, ¿sí? Ese es como el resumen. Entonces, cierro el paréntesis. A esa organización yo le puedo crear un Edge, que es como un dispositivo perimetral central que ofrece servicios de conectividad y seguridad. Puede tener hasta 10 NICs, quiere decir que yo puedo tener hasta 10 redes de organización conectadas a ese Edge, de manera que yo podría tener, por ejemplo, imaginémonos si caso yo tuviera esas 10 redes y cada red con una direccionamiento, digamos, barra 24, podría tener alrededor de 2000 máquinas virtuales y sus políticas de seguridad globales se las podría administrar desde un solo lugar, desde el Edge. De manera que se vuelve pues, un dispositivo no solo muy importante, sino pensado más para la mediana empresa, para una escala mayor. Puede manejar el modo HA, que personalmente o en mi caso profesional es algo que hemos explotado mucho recientemente. Tenemos un servicio que es, tenemos clústeres de área metropolitana y tenerlos hechos en modo HA pues nos permite ofrecer a los clientes balanceo de carga o servicios de enrutamiento de conectividad que pues van a persistir incluso si todo el data center principal fallara, pues el Edge alternativo permanecería funcionando en el data center secundario. Maneja un servicio de Heartbeat que es el que los mantiene sincronizados.
El Edge también puede tener diferentes tamaños y es principalmente pensado en qué tanto tráfico va a manejar. ¿Sí? Si hablábamos de un Edge con alrededor de 2000 máquinas pasando por allí, pues obviamente seguramente pasaríamos ya del modo compacto a un modo grande, a un modo de implementación large, que básicamente lo que hace es elevar la cantidad de recursos aprovisionados al Edge, que es un appliance virtual. Y menciona que ahora el load balancer, eso es lo que quiere decir la sigla LB, el load balancer es self-service, es porque hasta antes de 5.1 los port groups, los grupos de puertos tenían un servicio de load balancer que, bueno, número uno era básico, ¿sí? Tenía apenas el algoritmo round robin y IP hash, y tenía que administrarse desde Visual Manager o desde vCenter. En nuestro caso, que somos un proveedor de cloud, no le podemos dar a un cliente acceso a una instancia de vCenter o acceso a nuestro Visual Manager. Entonces, el cliente tenía que solicitarnos la configuración y nosotros ejecutarla. Eso viola la definición de computación en la nube como la conocemos o como la define el NIST, que es que para una labor como esas, el proveedor no debería tener que intervenir. ¿Sí? Entonces, tener ahora un load balancer que de hecho ya es un poco más avanzado, tiene unas características y que es autoservicio, ¿sí? Que ya desde el sitio, desde el portal de vCloud Director el cliente lo puede administrar, pues es algo muy bueno. Y pues ahora la posibilidad de usar Virtual Wires de VXLAN desde vCloud es algo también que es, pues es casi que a must o algo que hay que tener hoy día y más cuando pues está avanzando este campo de la virtualización de funciones de red. Otra característica, ya saliéndonos un poco del networking, es, me dice que ven mi pantalla, perdón. Sí, estamos mirando Pulse. Ok, super. Sí. Todo Bien, de cuando en vez sale un mensaje que dice que screen sharing is paused, pero creo que no hay problema. Ok, me avisa si pasa algo, pues ahí vemos cómo la arreglamos. Pero desde mi punto creo que vamos bien. Larry. Bien, Sí, listo. todo bien. Ok, otra función que de hecho era muy pedida, clientes que vienen de recibir ofertas, por ejemplo, de Amazon o otros proveedores de cloud, obviamente, pues digamos que estamos comparándonos con Amazon, pero en ese punto específico en que Amazon ofrece nubes elásticas, en que los recursos crecen por demanda y digamos crecen y se reducen también por demanda, caso que ya no se requieran. Era una característica solicitada. Hoy día pues con vCloud 5.1.x podemos tener pools elásticos que pueden de hecho servirse de varios clusters y crecer a medida que se necesite. A medida que se agreguen máquinas vaya creciendo y pues así mismo se vaya tarificando el cliente. De manera que esta es pues una función muy interesante y que antes, en nuestro caso personal, teníamos que hacer usando workflows de Center Orchestrator. Ahora es una función pues embebida en vCloud Director. Y algo que también me gusta decir con signos de admiración es los storage profiles, que siempre era, o en mi caso personal, era como la discusión con los agentes de ventas de licenciamiento de VMware, y es que vendían una suite en que me cobraban storage profiles, pero también me cobraban vCloud Director, pero no los podía usar juntos. Entonces decíamos, pero, o sea, cóbreme uno de los dos, pero si no los puedo usar juntos, ¿por qué habría de pagar por los dos? Ahora es un problema del pasado. Storage Profiles es pues, completamente visible desde vCloud Director 5.1, lo que nos permite ya tener tiers de almacenamientos completamente pues, integrados con la oferta de cloud y así mismo poder automatizar el aprovisionamiento y pues tener como todo el tiering, todo el nivelamiento de la oferta de almacenamiento pues administrada por vCloud.
Bien, algunas consideraciones previas en lo que hablábamos ahora. Este path de thread soportado que les voy a mostrar, quizá pueda parecer pues muy colorido y sencillo, eh, pero pues digamos que es el resultado de como la búsqueda cruzada en la matriz de interoperabilidad de productos de VMware. Y digamos la experiencia de los upgrades que hayamos ejecutado exitosamente. En primer lugar, y esto solamente si está implementado, obviamente, en caso que no, pues no aplica, actualizar vCenter Chargeback, que si nos devolvemos un poco al slide de la jerarquía, pues estaría, digamos que sobre de Cloud Director, ¿sí? Es un servicio que estaría consultando de Cloud Director para, de acuerdo a unas políticas previamente definidas, pues hacer la tarificación. Ese sería el primer servicio que no actualizaría. No lo voy a tocar mucho, en nuestro caso la tarificación la hacemos por un CRM implementado pues con otro software, pero en caso que lo tenga implementado sería el primer servicio que habría que actualizar. Y en segundo lugar, se actualiza el servicio de Cloud Director, y esto es lo que me pues planeo esta noche hacer frente a ustedes en un entorno de laboratorio. A continuación sería Visual Manager, que digamos Visual Manager de por sí, o sea, por sí mismo no es el que lleva la conectividad a los clientes. Visual Manager, la razón por la que es un manager es porque simplemente tiene un registro, tiene una base de datos local, MySQL de hecho, en la que guarda el registro de los port groups, cuáles tienen el servicio de Edge instalado, qué reglas de firewall creadas, que, bueno, no solo de firewall, sino de todos los servicios, qué servicios están habilitados, cuáles no, y los que están habilitados, qué configuración tienen. Eso lo digo porque hasta este punto, en estos tres servicios, no hay pérdida de conectividad. Si yo me vuelvo acá, a vCloud Director, aquí hay que considerar, y esto lo vamos a ver en un siguiente slide, y es que normalmente yo tendría esto implementado con varias máquinas llevando el servicio de cloud y todas, digamos que yendo a un load balancer, ¿sí? De manera que el sitio no el sitio web que expone el Cloud Director no experimentaba downtime y yo pudiera empezar a actualizar estos servidores de cloud independientemente, como en una cadena. Y finalmente en el siguiente paso actualizaría Visual Manager y ahí tampoco hay pérdida de conectividad, ¿sí? Por lo que les decía, es simplemente el administrador de dónde están los port groups, qué configuración tiene. Aquí viene una siguiente tarea que es vCenter, actualizar vCenter, porque hasta este punto yo podría actualizar mi Cloud Director y él me va a decir quiero iniciar el servicio ahora y lo inicio y no hay ningún problema, sube sin problemas, así vCenter esté desactualizado, así Visual Manager, así todo lo que esté por debajo esté desactualizado, el servicio de Cloud Director va a subir sin problemas, ¿sí? Entonces como que un atributo de éxito no es que el servicio de Cloud Director suba bien, digamos que eso es casi que lo mínimo, ¿sí? Para un upgrade exitoso estaríamos ni a la mitad del camino. Lo que sigue es vCenter, digamos que en esto sí es muy estricto vCloud, o sea, si yo subo vCloud Director a 5.1, pues aunque yo puedo seguir soportando vCenters más antiguos, por ejemplo VXLAN no lo va a poder usar. Entonces, porque eso sí ya no va a funcionar. Y finalmente pues, iría a actualizar los hipervisores. Como les digo, quisiera ahí como dejar la claridad que yo puedo llegar hasta acá y dejar mi capa de vSphere sin actualizar, solamente si está en vSphere 5, claro. Creo que eso es algo que trato ahorita más adelante. Porque este vCloud Director vCloud Director 1.5 soporta vSphere 4. Entonces, si yo actualizo
a 5.1, pero dejo vSphere en 4, eso no va a funcionar. Si está en vSphere 5, puede dejarlo así, pero va a haber funciones que no va a poder utilizar. Y finalmente actualizaría los módulos de vShield, que serían Edge, App y Endpoint, en caso que tenga los tres implementados. Aquí específicamente voy a tratar con Edge, que en nuestro caso, en nuestra implementación, pues es el que le da la cara al cliente, digamos, en la parte de conectividad. Bueno, esto ya lo mencioné. Si no hay un load balancer, debe notificar downtime de Cloud Director. El objetivo del proceso, que más o menos ya lo había contado previamente. Y bueno, muy importante, que este sí, pues uno quisiera compartir cuál es su plan de rollback en su organización, pero pues digamos que eso varía en las organizaciones, varían los métodos en los que aprueban un plan de rollback, en el que lo ejecutan, varían los roles, de manera que pues no lo coloqué dentro del alcance, pero digamos que ahí coloqué algunos digamos de las estrategias solamente desde el lado del software, porque pues esto no es solamente tecnología, también hay una parte de procesos organizacionales involucrados en un plan de roadback. Pero visto puramente desde el punto de vista de software, la palabra clave aquí son los backups. Backups de las bases de datos, todas las bases de datos de servicios que vamos a tocar, hay que hacer el backup de vCenter, de Cloud Director, de Visual Manager, porque estos servicios cuando se actualizan van a la base de datos y actualizan el esquema, de manera que no hay compatibilidad hacia atrás, ¿no? La única forma de devolverme en ese caso con la base de datos es tener un backup, pues ojalá probado y reciente. Y un snapshot previo, digamos que tener la palabra backup y la palabra snapshot en el mismo cuadro para muchos es una herejía, sí, pero yo estoy completamente de acuerdo en que un snapshot no es un backup, pero hablo de que aparte del backup, un snapshot de la máquina virtual antes de hacerle la actualización de un servicio es útil como una manera rápida de devolverlo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver en la práctica. vCloud Director es un servicio que corre en Linux, específicamente algunas distribuciones están soportadas, principalmente la familia Red Hat. Y parte del plan de rollback incluía que antes de actualizar el servicio sacábamos un snapshot a la máquina que corre el servicio, ¿no? De manera que si algo fallaba en la máquina, nos devolvíamos. Y si algo fallaba al actualizar la base de datos, pues el rollback era la restauración de la base de datos, entre otras labores. Y ahí viene un poco la receta de cocina, que surgió, como les mencionaba, de una etapa considerable de pruebas, de simulación, reproducir nuestro entorno de producción lo más cercano posible, para probar una receta que viniera de la documentación, de la documentación poca o mucha, y que fuera aprobada en producción. Esta actividad la hicimos ahora en diciembre, con éxito. El objetivo que se propuso pues se cumplió a cabalidad, de manera que eso me da la seguridad de compartir la receta de cocina. Lo primero es ubicarse, lo primero es tener clara y documentada la ubicación y las credenciales de, primero, el keystore. De nuevo aquí estoy asumiendo que nuestra audiencia está familiarizada con la implementación de vCloud Director. En caso que no, el keystore, pues como en varios otros servicios basados en Java, es un archivo en el que se guardan los certificados, que tienen un password, y que normalmente para vCloud está guardado en el mismo folder donde está instalado, ¿no? Es un archivo .ks de keystore. Es importante porque a la hora de actualizar, el script de instalación pide esta información. Es bueno, en caso que uno tenga certificados firmados por una entidad de confianza, hacer un backup de este keystore,
En caso que haya que hacer rollback del servicio de Cloud Director, el rollback incluye volver a la versión anterior del keystore para que no haya problemas con la firma de los certificados. Credenciales y ubicación también de la base de datos de Cloud Director, no sobra decirlo, y en una actividad de este talante, pues es mejor tener las cosas documentadas en un solo lugar. Lo mismo, ubicación y credenciales de la base de datos y los certificados de vCenter. De hecho, cuando uno va a actualizar vCenter, el instalador no sigue hasta que un humano diga que sí le hizo backup a los certificados de vCenter, y hasta que habilite la casilla que dice sí, yo sé lo que está haciendo, le hice backup a los certificados de vCenter. Esto lo menciono, aunque pues como les contaba no voy a tocar hoy la actualización de vCenter, pero esto es un factor muy importante. Otro tema, y esto viene también de la parte de conectividad. En este caso específico teníamos algunos clientes con servicios de MPLS, en PLS, basados en VLAN, y solicitaban network pools, de manera que en este caso un network pool basado en la misma VLAN tendría que ser pues más de un port group con la misma VLAN. Esto pues digamos funciona, no hay problema, pero a la hora de ir a actualizar la base de datos, si esto sigue estando así, la actualización de la base de datos va a fallar. De manera que antes de arrancar hay que verificar si no tiene port groups, no tanto en vCenter, porque vCloud hasta ese punto no se involucra con vCenter, sino que si yo tengo un vCloud Director port groups, ya sea como redes externas o como network pools que tengan VLAN duplicadas, debo hacer el cambio. No es necesario borrarlos, pero mientras la actividad debo, digamos, ocuparme de remover esa duplicidad, haciendo lo que la organización considere que hay que hacer, lo que haya acordado con su cliente en ese momento. En nuestro caso fue, mientras la actividad, dejar las máquinas por un solo port group y al resto de port groups modificarles la VLAN, pues un ID que no estaba provisionado, luego de la actividad volver a como estaba originalmente y ya. Esto porque pues aquí puede, si eso no se hace, el upgrade de vCloud muere aquí, terminaría ahí con error. Lo otro es el Vision Manager, que es un appliance. Hay que liberar espacio en el disco de acuerdo a lo que dice esta KB, este artículo de la base de conocimientos. Básicamente es normalmente pues habrá entornos de producción en los que se llena definitivamente la partición, la partición /common, si no estoy mal. En nuestro caso no era así, pero igual pues se puede correr el script de mantenimiento y pues en caso que no haya problemas de espacio, pues el script va a terminar y va a loguear el mensaje que pues no hizo nada porque no había necesidad. En caso que sí va a liberar espacio con seguridad. De todas maneras, en ese caso es bueno tomar el backup del Visual Manager antes de que el script empiece a liberar espacio. ¿Sí? Siempre es bueno ser un poco paranoico en ese sentido. Otra consideración muy importante, y como ven siguen saliendo temas relacionados con conectividad, pero pues digamos que si no es nuestro desvelo asegurar una conectividad continua en una actividad como estas, pues digamos que ese es como el objetivo más importante. Los clientes pueden vivir unos minutos sin el sitio de vCloud arriba incluso, aunque pueda sonrojar a algunos decirlo, pero es así realmente. O sea, el sitio de vCloud le permite hacer cambios sobre sus recursos, pero cuando sus recursos están andando bien, uno no necesita hacer cambios. Pero una pérdida de conectividad pues sí afecta a cualquier cliente. Una pérdida de conectividad sobre las máquinas virtuales, quiero decir. Entonces por eso es que salen muchos temas específicamente hablando de la conectividad.
Este cuadro rojo, en la parte inferior izquierda, habla específicamente de redes routed, que son las redes, digamos que en el argot de vCloud, cuando yo implemento una red de tipo routed, lo que hace a nivel de vCenter es implementar un Visual Edge, en realidad. Y cuando yo tengo IPs públicas aprovisionadas, y ahorita lo vemos en la práctica, yo puedo, digamos, de un pool de IPs públicas, asignarle unas IPs a un cliente y puedo dejarlas ahí sin usar, o sea, puedo separárselas sin usar. Si antes del upgrade esas IPs ahí, digamos que estacionadas sin usar, no las remuevo, luego del upgrade vCloud va a decir que las IPs están ocupadas. O sea, cuando yo ya trate de removerlas va a decir que están ocupadas, aunque no estén ocupadas. Y el workaround pues va a tener que ser entrar a la base de datos de vCloud y remover la línea, lo cual es no soportado. ¿Sí? Todo lo que sea modificar la base de datos de vCloud, siempre la recomendación de ahora es hágalo solamente si los servicios de soporte de VMware se lo recomiendan, o si ellos mismos lo hacen, o si ellos le dicen cómo hacerlo. De manera que para evitar tener que tocar el corazón de vCloud, su base de datos, es mejor remover esas IPs públicas aprovisionadas y no usadas, y luego el upgrade, si fue un requisito del cliente dejarlas ahí quietas sin uso, volvérselas a agregar. De nuevo ahí, como ven, la clave es una buena planeación, tener todo documentado, comunicado y acordado pues, con el cliente si es necesario. Aquí vendría la siguiente parte. En este punto específico ya uno empieza a detener cosas. Aquí es cuando uno ya empieza a detener servicios. Uno hace quiescing, que es algo que vamos a ver en una KB que cito un poco más adelante. Quiescing básicamente es la forma elegante de tener una celda de vCloud. Lo que hace es esperar, si hay alguna tarea activa, esperamos, o el proceso espera, la manera de tener la celda espera a que ese proceso termine y ahí sí detiene el servicio. ¿Sí? Que podría suceder que uno detenga el servicio y en ese momento se esté haciendo una consulta, un deploy, algo por el estilo. Entonces el quiescing es la manera elegante de detenerlo, o la manera soportada de detenerlo. Y ahí vendría pues toda la sesión. Cuando yo detengo servicios de vCloud, entonces es el momento que yo puedo tomar backups de base de datos y un snapshot de la máquina en la que corre el servicio. Solo como algunos apartes de los elementos que yo incluiría en un Planner Workbank. Luego sigue esta parte que es curiosa y ahorita la vamos a ver en la práctica, que es configurar y ejecutar este script. Básicamente lo que hace es que corrige cualquier mismatch que pueda haber en las versiones de la tarjeta de red de la máquina virtual entre vCloud y vCenter. Me explico. Imagínense la máquina X que uno tiene administrada en vCloud y uno en vCloud B que tiene el adaptador de red de tipo BMXNet 3. Pero usted va y mira en vCenter, le da, no sé, una bit settings y mira el adaptador de red y dice E1000. Esto puede pasar, y ahorita estoy prometiendo mucho ahorita para la práctica, pero lo vamos a ver. Eso puede pasar, y era como un bug en 1.5, podía pasar inocentemente al hacer un cambio en la tarjeta de red. Con cierta manera de hacer el cambio se podía crear ese mismatch. La razón para que se tenga que correr este script, que lo que hace es que va y consulta la base de datos y corrige esos mismatch, es que si no se hace, luego del upgrade estas máquinas pueden empezar a experimentar problemas de conectividad. Eso es lo único que dice la KB, problemas de conectividad, ¿no? Entonces, la solución, apague la máquina y agrégale una nueva tarjeta de red. Digamos que eso es muy fácil decirlo cuando no es un entorno multitenant en el que uno no quisiera tener que decirle al cliente que por una cosa que incluso es difícil de explicar, hay que bajar su máquina. Entonces, para evitar eso, es a must, es algo que hay que hacer, correr este script antes. Primero se corre en modo retrosiga, él le dice cuántos mismatches hay,
y luego un modo de resolución y él lo resuelve. Se preguntará a usted si hay un mismatch entre vCloud y vCenter, ¿a quién le hace caso del script? A vCloud. Él deja en la base de datos el registro de que la máquina tiene o sea, lo deja como si en los dos, si tanto en vCloud como en vCenter tuviera el mismo tipo de adaptador, y ese mismo tipo de adaptador fuera el que está en vCloud. Pero todos sabemos que, digamos que en este punto, el que dice la verdad absoluta es vCenter. Si en vCenter dice que tiene un email, tiene un email. ¿Sí? Esto es como una manera de tranquilizar a la base de datos y continuar. Pero ese tipo de mismatches, pues digamos que deben ser corregidos siempre y cuando el sistema operativo del cliente soporte BMXNet 3, siempre y cuando sea algo solicitado. Ese tipo de mismatches deberían ser corregidos. O al revés, si el cliente solicitó un EMIL y lo que tiene es un BMXNet 3, es algo que debería ser corregido. Lo siguiente es, bueno, ya montar el medio y ejecutar el script de upgrade. Este es el KB, específicamente el KB 2034980, en el que está el procedimiento para el upgrade de vCloud Director. Siguiendo esa misma base de conocimiento, se actualizaría la base de datos y se inician servicios, y hasta este punto el servicio de vCloud estaría actualizado. Claro, lo siguiente es actualizar el Visual Manager, que tiene su propia KB para hacerlo bien, y actualizar los módulos de Visual siguiendo esa misma KB. Algunas consideraciones post-upgrade. Aquí creo que sería bueno, voy a pasar a la parte práctica, porque este post-upgrade me gustaría verlo. Quizá no pueda reproducir el mismo entorno porque esto es sacado de la actividad de producción, pero si quiero mostrarles un poco cómo se logra procesar. A ver si aquí podemos... Vamos a... Bien, todos pueden ver mi pantalla. Sí, sí lo vemos, David. Adelante, Okay. muchas gracias. Ok. Bien, este es un vCloud Director de laboratorio. Como pueden ver, voy a ingresar. Pero pues se puede ver a simple vista que es de la versión 1.5. En este entorno hay una sola organización, una máquina virtual, una red, y es específicamente esta celda de vCloud la que vamos a actualizar. Vamos a ver aquí la versión que está actualmente, que es 1.5 de hace ya bastante tiempo. El logout. Bien. Voy a ir para el vCloud que acaban de ver. Esta es la celda que corre el servicio. Como ven, si yo doy aquí un service, VMware, VC status, los servicios están corriendo. Y aquí entonces, en primer lugar, bueno, lo que haría es seguir la famosa receta de cocina, sin que yo ubicaría mis credenciales, verificaría todo esto, y empezaría por detener los servicios. En el KB que les menciono, que es el 203.4980,
Está un poco el procedimiento para hacer el quiescing y esperar a que las tareas terminen. En este caso, si me perdonan la vida, voy a detener los servicios de la manera linuxera, que es detenerlos así, aunque digamos lo que uno hace después del quiescing. Y en este punto se detienen los dos componentes del servicio de pCloud Director. Ok, y se ha detenido. Entonces en este punto yo iría a mi servidor de bases de datos. Bueno, no sobra decir que vCloud soporta bases de datos Oracle o Microsoft SQL Server. En este caso estoy usando un SQL Server. Yo vendría aquí y haría un backup por demanda. 14 2204 y está bien, lo guardaría aquí donde me sugiere escuela. Vale, que en ese backup tengo el esquema de la base de datos de vCloud 1.5. Ahora yo vendría aquí a vCloud Director, tomaría un snapshot de la máquina antes del upgrade, colocaría una fecha 2205. No necesita necesariamente ahora que capture la memoria de la máquina virtual, quiero un snapshot puramente de los datos del estado de la máquina y por ende que se haga rápidamente. Ya se completó. Voy a ocultar aquí el desorden de este laboratorio, voy a mostrarles solamente lo que es un poco digno de mostrarse. Bueno, en este punto tendríamos un pseudo plan de rollback y tendríamos la manera de retornar nuestra base de datos a su esquema original y de retornar nuestra celda a su estado original antes del upgrade. En este caso ya iría yo a donde yo previamente copié copié los archivos necesarios para el upgrade. De manera que aquí está entonces lo que uno descarga en cuando consulta este KB, el KB 2047922, incluye la descarga de estos componentes. Entonces, lo primero que uno debe hacer es editar el archivo db.properties. Como les mencionaba, este script lo que hace es conectarse a la base de datos y consultar si hay algún mismatch en la versión de la tarjeta de red. Por lo tanto, en la parte inferior debo poblar esta información, ¿sí? Esta es la información específica de mi entorno de laboratorio. Aquí es un poco confuso porque uno pensaría db instance, uno pensaría que es el nombre precisamente de la instancia de SQL, pero en realidad es el nombre de la base de datos. Porque si por ejemplo fuera el nombre estándar, el nombre digamos de fábrica de un estándar de una instancia SQL, aquí sería MS SQL Server, pero en realidad es el nombre de la base de datos, usuario y password y la versión. En caso que se hubiera aplicado el parche de 1.5.1 a esta celda, habría que agregárselo aquí, habría que decirlo específicamente que es 1.5.1. En este caso no es así, es 1.5 plano. Bien, la manera de invocarlo es, bueno, yo primero tendría que hacer un chmod plus x, tendría que agregarle permisos de ejecución al archivo .sh, ya lo he hecho previamente, y la manera de invocarlo es que lo ejecutaría como un shell normal, le diría la ubicación del archivo de propiedades y le diría en qué modo de correr.
está en modo detect o modo resolve. Entonces, en primer lugar le va a pedir que detecte si hay algún mismatch. Detectó, aquí dice detectó un nick type mismatch. Es un mismatch que yo creé intencionalmente y que, si me permiten, ya tuve este servicio, pero voy a entrar a otra instancia. Esta es una instancia actualizada, solamente les quiero mostrar cómo podría uno crear el problema. Mientras tanto, mientras que carga, ahorita les voy a contar cómo podríamos crear el problema muy inocentemente, pero por ahora entonces a esta instancia le voy a decir que resuelva. Resolve. Ahí dice que resolvió un nick type mismatch. Entonces, para verificar, voy a pedirle que detecte nuevamente, debería decir que ya no hay ningún mismatch. Efectivamente dice no nick type mismatch found. Entonces podrán verificar aquí que en vCenter no pasó absolutamente nada. Con la conectividad de esta máquina no hubo ningún reconfigure, no hizo nada. Pues simplemente en la base de datos decirle no se preocupe, la tarjeta de red en vCenter está en el mismo tipo que en GitLab. Eso digamos, no impone ningún problema de conectividad al momento ni a la hora de provisionar los servicios. A ver si me permiten. Voy a entrar aquí. Por ejemplo, si yo viniera aquí y tomara una máquina virtual, y era Properties, me fuera a la pestaña de Hardware y quisiera cambiar el tipo de tarjeta de red e invertir la menor cantidad de tiempo, podría crear el problema. ¿Por qué? Que voy a Show Network Adapter Type y está en BMXNet 3. Si yo viniera acá, la borrara y en la misma pantalla agregara por ejemplo, una EMIL y le diera OK, crearía el mismatch. ¿Sí? En ese caso, en vCloud quedaría en EMIL y en vCenter quedaría BMXNet 3. Entonces, en vCloud 1.5, ¿cómo hay que hacer? Hay que borrarla, darle OK, hay que volver a darle clic derecho a propiedades hardware y ahí sí agregar la tarjeta de red con el tipo que uno quiere ejecutar. Eso es un poco extraño, un poco curioso, eh, pero pasa y los problemas posteriores perfectamente se pueden evitar con la ejecución de este script antes del upgrade. Bien. Una consulta ahí, David, para no Sí. interrumpir mucho. ¿Ese asunto se ha resuelto en la siguiente release de Cloud Rector? ¿O Sí, ahora se todavía? puede. No, ya se ha resuelto. Ya uno puede hacer el cambio, digamos, en la misma pantalla, en la misma tarea, y no queda ningún mismatch. Era algo específico en 1.5 y Un non-issue. Ujú. Bien. sí, un issue curioso. Y bueno, en nuestro caso no fue un solo mismatch que encontró, fueron varias decenas. Eh, pero pues afortunadamente la solución no causa downtime ni nada parecido. Sí, al menos con el Pero script de Resolve lo tiene ahí. Me sí, preguntaba yo que cuál sería el contenido del output .log ahí. Te da indicación cuáles son las máquinas, obviamente sí, es capaz. exactamente, exactamente. Él te dice exactamente qué fue lo que hizo. A ver, dice, A lo Definition mejor, Close. como Sí, es ya, curioso. como ya lo resolvió, a lo mejor es Sí, eso.
fue lo que logueó. Sí, pero no, sí te digo que en producción sí vimos la salida de ese archivo y dice las máquinas y cuál es la razón del mismatch. Eso es lo que dice cuando detecta. Interesante. Gracias, David. Ok. Bien. Y a continuación, digamos que estaría yo, o estaría usted listo para actualizar el servicio a la versión 5.1.2. Entonces él va a hacer una serie de ejecuciones. Bueno, de nuevo me va a preguntar, antes de que actualice, piénselo bien, por favor ejecute el script que se provee en CKB, de manera que no haya problemas de conectividad después de la upgrade. Entonces, si yo le doy un yes, es porque pues ya lo hice, que es cuando ya procede. Listo, entonces chequeado los requisitos de la celda como tal de esta máquina virtual, pues él ya está listo para actualizar y yo también estoy listo para actualizar. Listo. Entonces, aquí solamente vamos en la mitad. Aquí actualizó el servicio de iCloud para esta celda. Aquí lo que me dice es que aún necesito actualizar el esquema de la base de datos. Para eso necesito correr este script. Entonces, es lo que voy a hacer a continuación. Esto es cuando se alcanzaría un punto de no retorno en caso de que yo no tuviera un backup de mi base de datos. Aquí ya alcanzaría un punto de no retorno. Y rehacer o sea, por ese, digamos que por esa falta de planeación, rehacer un entorno iCloud no es tarea trivial. Entonces, pues es importante siempre la protección y un plan de rollback. Mientras tanto, quiero mostrarles la consola de la única máquina que tengo allí. Más o menos les cuento, esta IP a la que le está haciendo un ping continuo es el gateway efectivamente de esta máquina. Esto está en una red con un NAT, un Network Address Relation, de manera que este es el gateway privado que él ve, pero en realidad debe poder salir en internet. Vamos a probar si estoy saliendo en internet. Un momento para probarlo, efectivamente estoy saliendo en internet. Entonces lo que quiero con este pin extendido es mostrar qué tanta conectividad se pierde. ¿Sí? La pérdida de conectividad en realidad ocurre por los momentos en que deja de ver el gateway. Entonces, ¿y ese gateway quién es? El edge, es el visual edge del gateway. Aquí quien le está respondiendo es el visual edge. Quiero actualizar el producto, sí. Entonces él ya tiene previamente guardada la configuración y la ubicación de la base de datos, y aquí lo que está es corriendo la actualización del esquema. Al final de la tarea me va a pedir que si quiero reconstruir índices y actualizar estadísticas, por supuesto pues le van a decir que sí. Mientras que esto sucede, quiero como reabordar lo que tenía acá, y es luego del upgrade, y específicamente el upgrade de vShield,
las reglas de firewall, y esto solo ocurre de 1.5 a 5.1, las reglas de firewall quedan en un estado de compatibilidad, o sea, no quedan completamente actualizadas, quedan funcionales para que pues, el mero upgrade de Vigil Manager, de Vigil Edge no tumbe la conectividad. Pero pues hay que terminar la tarea de actualizarlas porque de lo contrario pues no se podrían hacer cambios, no se podrían aprovechar las nuevas funciones. Cuando uno va a un Edge recién actualizado, esto es lo que dice, que le actualiza lo que está resaltado en el cuadro rojo. La actual configuración del firewall tiene una mezcla de reglas que están, digamos que macheadas, están como vinculadas, como unidas a tanto en direcciones traducidas como originales, y que es recomendado que lo hagan en direcciones originales. Hasta ahí es lo que está en la documentación, y eso es lo que por todos lados está en la documentación. Cuando uno dice originales y traducidas, digamos que, o en nuestro caso, no era muy claro qué era qué. Digamos, si yo veía esta regla por dentro, esto era lo que tenía. Así se veía una regla de firewall en vCloud 1.5. Pues una regla un poco relajada, ¿sí? Una regla con un source any, con un puerto de source any y un destino 192.168.0.100. Esta IP es el lado privado del NAT, ¿sí? Cuando yo tengo un NAT, normalmente tengo pues un lado público con IPs públicas y un lado privado. Este lado privado era la IP que tenía la máquina virtual. Entonces, si por ejemplo lo vemos aquí en esta máquina, en nuestra máquina cliente, está acá, yo le digo ipconfig y él tiene esta IP 192.168.0.2. Entonces en vCloud 1.5 yo haría reglas tanto entrantes como salientes que le pegarían a esa IP, ¿sí? Yo le diría, por ejemplo, si estoy publicando un servicio web, le diría que todo lo que venga por el puerto 80 hacia esa IP, por ejemplo si fuera la .2, lo permita, ¿sí? Esa es una IP traducida para vCloud y sobre todo para 5.1, es una IP traducida. Entonces eso quisiera como ilustrarlo con este diagrama. Este es el esquema, o esto es lo que hemos deducido como esquema del módulo de firewall de Vigil Edge antes de 5.1. Y es que funcionaba algo así como funcionan, digamos, los firewalls IP tables en Linux. Y es que tengo una zona externa, una zona interna, digamos que eso sigue siendo cierto para los firewalls empresariales. Pero tengo una zona intermedia. Esta zona intermedia, si la vemos como la parte en donde están las flechas que dicen incoming, esta zona intermedia es la zona del NAT, esta es la zona de la traducción, ¿sí? Entonces yo tendría reglas a las que yo les podría decir el sentido, ¿sí? Yo podría decir, por ejemplo, si quiero habilitar tráfico saliente desde una IP, le diría desde la IP privada X con la dirección outgoing, por ejemplo, permita todos los puertos, por ejemplo, por decir algo. Entonces, en este caso, pues es un poco el funcionamiento del firewall antes de 5.1. Si nos paramos, si nos detenemos solamente, por ejemplo, en la parte de la izquierda, en la región pública, verán que para el outgoing, pues efectivamente es el tráfico saliente, pero si nos paramos en la parte derecha, para el outgoing es el tráfico entrante. Uno diría, bueno, esto realmente no me preocupa, esto no se ve tan enredado desde vCloud Director, pero si yo fuera Vigil Manager en la versión 5 a configurar reglas de firewall, tendría que saber esto, ¿sí? Vigil Manager sí me preguntaría esto, y no sé si me alcanza el tiempo para verlo, pero me preguntaría específicamente por qué interfaz, ¿sí? Porque si es la privada, si es la pública, y si es outgoing, si es incoming, si es interna o externa. Entonces tiene su complejidad, pero aquí lo que me interesa mostrar es quién es original y quién es traducida en el argot de vCloud. Original es el segmento público, traducida es el segmento privado. En 5.1
en Visual Edge Release 5.1 y adelante, digamos que el esquema se simplifica un poco y es más similar a la lógica de muchos de los firewalls empresariales de hoy en día. Hay una región externa que tiene el direccionamiento público, pues hablando específicamente de un NAT, de una traducción de direcciones de red, y una región interna que tiene un rango de IPs traducidas, que pues normalmente es privado. Entonces, como ven, sigue siendo el juego del original y del traducido, pero cuando yo paso de 1.5 a 5.1, las reglas quedan, digamos que macheadas, lo que dice ahí, quedan como ajustadas a la IP traducida. Pero fíjense que en 5.1 ya no hay esa región de NAT. Entonces por eso es que él recomienda que las reglas queden más bien a la IP original, o sea, a la IP pública. Entonces, en ese caso, yo ya no configuraría aquí el destination como la IP privada, sino como o la IP traducida, sino la IP original. Entonces, ¿qué colocaría yo acá? La IP pública con la que estoy haciendo NAT. En este caso, vamos a verla, es la IP pública a la que yo le puedo dar pin desde acá, 291, 201.10, si no estoy mal, es esa. Esta es la IP pública con la que estoy haciendo NAT. Ya. Y entonces en este caso específico, yo configuraría mi regla de firewall ya no hacia la IP traducida, la IP privada, sino hacia la IP pública o IP original que llamo cloud. No sé si hasta ahí es más o menos claro. Igual quiero mostrarlo en la práctica. En el resumen, este es como el diagrama. Antes había una zona de NAT intermedia, ahora no la hay. Y todas las reglas de firewall van a la IP original, o sea, a la IP pública. Entonces de esa manera yo puedo pues crear mis reglas de firewall y segmentarlas. El firewall de 5.1 también soporta que yo le coloque estas palabras, internal o external. Por ejemplo, si yo quiero que toda mi red privada tenga una regla de firewall, por ejemplo, que permite el tráfico sin tener la consulta de, no sé, algún DNS, por ejemplo. Entonces crearía una regla desde internal hacia la IP original, hacia la IP pública, permitiendo ese puerto DNS, por ejemplo. Para dar un ejemplo. Pero esto es mejor viéndolo en vivo. Entonces vamos a ver cómo salió nuestra celda de cloud. Completó el upgrade de la base de datos. Ahora quiere reconstruir los índices, por supuesto, lo que digas, y actualizar las estadísticas. Que pues dicho de paso es normalmente lo que uno hace en un plan de mantenimiento en una base de datos. Esas labores de reconstruir índices y actualizar estadísticas. Una vez terminada la labor, digamos que Cloud Director en cierta manera como que se lava las manos. Él ya quiere arrancar el servicio y olvidarse de todo lo demás. Él se olvida de Vision Manager, se olvida de vCenter, se olvida del resto del mundo. Él ya puede arrancar el servicio. Podríamos arrancarlo. Qué bien. Fue un typo, fue un error. Y aquí me gustaría ver cómo va subiendo el servicio. Si yo miro este log, en el archivo cell.log, puedo ver el porcentaje de cómo va subiendo la aplicación. Que pues como pueden ver, lo primero que hace es hacer un bonding, un binding en realidad, de los servicios a las IPs y a los puertos previamente establecidos. Esto se estableció al momento de instalar el servicio. Como ven, esto no es algo que por lo que me haya consultado al momento de hacer upgrade. Y no es algo que yo pueda cambiar con el upgrade. Sí se puede cambiar después de instalado, pero no en el upgrade.
Y pues tampoco nadie quisiera hacer tantos cambios a la vez, ¿no? Actualizar y cambiar IPs a la vez. Mejor un cambio a la vez. Si cuando entonces en esta parte ven algún mensaje que dice waiting, algún subprocesos que dice waiting, casi siempre es normal. Casi siempre es normal. Las razones, en realidad, por las que una celda no subiría podrían ser, bueno, la verdad son pocas. Pues el servicio casi siempre sube, a menos que el socket esté ocupado por otra aplicación. Eso sí haría que el servicio no pueda iniciar o que la base de datos esté abajo o tenga algún problema al loguearse o haya un problema con el esquema. Podría pasar. Problemas en realidad con el esquema de base de datos personalmente nunca he visto, es más como problemas al contactar la base de datos de BeamCloud, lo que podría hacer que no suba el servicio. Este espacio de transfer del que habla es un espacio que uno aprovisiona antes de arrancar con un servicio basado en celdas de plazo. Ese servicio se aprovisiona como un espacio temporal en el que cuando un cliente sube o cuando un departamento de una organización con una nube privada sube, por ejemplo, un ISO, primero pasa por este espacio temporal y luego sí se va a un data store de vCenter. Este espacio temporal, pues, digamos, de qué tamaño asignarlo depende más de su entorno, ¿no? No hay así como un tamaño máximo o mínimo recomendado. Todo depende del tipo de archivos que la gente suele subir. Y también es bueno elevar el parámetro del tiempo de espera, que hay transferencias que pueden tomar mucho tiempo y si pasa más del tiempo por defecto, BeamCloud lo corta. Ahorita podemos verlo donde se modifica eso. Listo, entonces en este momento está arriba. Así que yo debería ver aquí, o aquí, muy bien. Lo que antes solía ser un BeamCloud 1.5, debería ver aquí como un flamante BeamCloud 5.1. Bueno, esto ya nos da esperanzas, va a ser diferente. Bien, entonces aquí ya yo podría ingresar y verificar lo que parece ser evidente, y es que esta celda pues ya está actualizada y está en la versión 5.1.2 de marzo del año pasado. Eso digamos que siendo el alcance, o si es el alcance únicamente del servicio de iCloud, que a veces puede parecer un poco misterioso su actualización, eso digamos que concluiría el proceso. En este caso, BeamCloud Director como tal, como servicio, ya estaría actualizado. Lo que sigue es actualizar vShield. En este punto, bueno, me gustaría preguntar si tenemos tiempo para continuar, porque creo que me pasé un poco. A ver qué tal, Larry, ¿cómo lo ves? Pues sí, ya rondamos la hora en el upgrade. Yo veo que este ha sido un deep dive excelente en el proceso hasta con el demo y todo en vivo. Me ha parecido muy bien. Por mi parte, sí, pues me gustaría conocer cuál es el siguiente paso, como dices, de actualizar el vShield, perdón, el Edge
me dice más o menos un aproximado de cuánto tiempo lleva para calcular la grabación, cómo va a quedar. Ok, pues bueno, creo que en este caso hay que volver a subir, lo que hay que subir a Visual Manager es un archivo comprimido para que se actualice. Aquí como yo ya lo había subido, pero seguramente cuando le dé install les va a decir, oh, su sesión ha caducado, debe volverlo a subir. Pero eso no tomó más de 10, 15 minutos. Yo pensaría que unos 30 minutos nos tomaría de lo que queda en proceso, un poco más. No sé. Pues por mi parte, yo digo, vamos a seguirle. Y así. Sí, ok, Y dale. en dado caso de que se vaya a tomar más tiempo por cuestión de la grabación, que no nos vaya a quedar más de 2 horas, Muy grande. lo repartimos y podemos volver a hacer un part 2 continuado. Pero vamos a intentarlo. Listo. ¿Puedo ir por agua? Eso sí, sí, tome su tiempo aquí. Mientras tanto, Larry y yo hacemos una mini plática sobre lo que hemos visto aquí con esa demostración que amablemente, obviamente con mucho cariño y con claro, podemos ver David ha hecho ese trabajo al mínimo más de una vez, a como veo, se mira con mucha confianza manejando por ahí. Larry, contame, vos tenés experiencia con el vCloud Director en un entorno de producción, solamente el laboratorio. Yo soy el primero en levantar la mano, la verdad no, más aparte de los labs, nunca lo he manejado en un entorno de producción. De hecho, no, lo vi en un Hanson Lab, pero fuera de eso no lo he utilizado más, la verdad. Ok, estamos igual, estamos igual. Yo lo vi en VMworld, en el Hands-on Lab y un poco en el online. Estuve hablando con varios que manejan, yo sé que vos trabajas con labs de TestDev y QA. He hablado con algunos que antes habían sido clientes y usuarios del Lab Manager, que para eso lo usaban con las redes de fencing, etcétera. Entonces ya cuando salió vCloud Director estaban muy interesados. La verdad en el partner donde estoy trabajando yo no somos así de tan grande escala en que sería tan beneficioso, pero sí puedo mirar el caso para que vCloud Director en este caso para lo que es entornos de TestDev o QA para rápidamente instanciar entornos aislados sería excelente para eso. De hecho, sí es algo que va a tener que contemplar para los futuros laboratorios que nos están pidiendo. Sí, sí, muy interesante, sobre todo pues ya las últimas actualizaciones a lo que me ha explicado aquí David, me ha quedado muy claro que el asunto de firewalls sí se está volviendo menos complicado a lo que lo veo yo. Bien, Es, ya he vuelto. Muy bien. ¿Estarías de acuerdo, David, que con lo que nos demostró ahí en la sección de firewalls, en el 5.1 y adelante, es menos complicado manejar el Sí, asunto de los firewalls? sí, sí es menos complicado por ejemplo, de nuestra experiencia personal, porque también tenemos un departamento de servicios administrados de seguridad. Y lo que ellos nos dicen es que ese comportamiento del Edge en 5.1, que ya no tiene esa, digamos, esa región de NAT intermedia, es mucho más parecido a como son los firewalls empresariales hoy día, firewalls de fabricantes como Fortinet, por ese Sí, estilo. Son más orientados a que yo haga mis reglas teniendo en cuenta la IP original y que pueda manejar regiones como externas e internas. Es más sencillo, de hecho, ¿sí? Y supongo que pues, hacia allá va VMware y supongo que agregarán su capa de complejidad ya con NSX y los firewalls distribuidos, pero lo que es VigiLedge sí se ha tornado un poco más sencillo y a la vez más poderoso. excelente. De Bien, hecho, el esquema que tenías anterior, así es como funcionan mis firewalls, de hecho. Sí, sí, tal cual.
Entonces aquí sí, a ver si, ya que tengo permiso para extenderme, si pudiera ver acá. Quisiera ver, antes de actualizar este Edge, si puedo, no sé si, bueno, como para la audiencia, em, hay una parte en Visual Manager en que yo puedo, pues obviamente, configurar las reglas del firewall también. Si yo quisiera crear reglas, digamos, from the scratch, de ceros, en Visuals, digamos, antiguos, o de versión 5.0, tendría que tener en cuenta estos términos. Entonces vamos a verlo aquí. Miren aquí en la parte de Networks. Esta VLAN en realidad es la VLAN del lado privado del NAT, en caso en que uno esté en un entorno controlado por VLANs. Vamos a ver si está en... Oh, sí, aquí está. Bueno, este es un flash, toma un tiempo en cargar. Y sí, toma tiempo. Aquí en status, no, digamos que no porque esté en blanco, quiere decir que no tenga nada configurado. Si este port no tuviera Edge configurado, no me saldrían estas pestañas de status, firewall, nada, me diría algo así como, si quiere instalar Edge, por favor dígame la IP privada, la IP pública, en qué data store quiere que guarde los plugins de Visual Edge, cosas de ese estilo. En este punto lo que voy a estar haciendo es cargando, pero a ver, vamos a ver si es un problema de Internet Explorer. Terminal explorador para bajar otros exploradores. A ver. Oh, fantástico. Entonces aquí tengo Firefox precisamente por esta razón. No, pero no hay problema. Vamos desde acá. Este ya es otro tema. Y aquí en mi pestaña de Firewall, si yo voy a agregar una regla, por ejemplo a top, entonces aquí me preguntaría por qué interfaz, internal, external, o si tengo una VPN sitio a sitio, la dirección incoming, outgoing, y de aquí para allá ya sería un poco más conocido para nosotros, ¿sí? Source, source port, destination, tipo de tráfico, el puerto que yo voy a abrir, la acción, si habilito o no la regla, y si habilito o no el login. Como ven, la lógica está incrustada en Visual Manager en versión 5. Esta lógica de la que hablamos aquí. Incoming, outgoing, incoming, outgoing. Como podríamos ver acá, en este nuestro recién actualizado, bueno, que no actualizado el hecho acá. Bueno, terminamos de actualizar el Edge y les muestro cómo se ve ahora una regla de firewall. Van a ver que ya no me va a preguntar la dirección o el sentido del tráfico. Bien, entonces aquí yo iría, para actualizar este Edge, yo iría a la parte de updates
y veo que efectivamente permaneció el archivo comprimido que había subido. ¿De dónde salió el archivo comprimido? Nuestra receta lo menciona. Esta KB tiene el link de descarga del archivo, es básicamente un archivo comprimido que se sube a Visual Manager y hace la labor de actualizarlo. Lo que dicen es que es bueno que uno esté revisando cómo avanza el upgrade, de manera que aquí yo lo que haría, abriría consola en mi Visual Manager, quiero hacer setup de nuevo, y aquí lo que diría es show manager log follow, a ver si me lo aprendí de memoria. Sí, de acuerdo. Entonces va a haber algún punto en el que yo vea que va a hacer la actualización y que va a reiniciar la máquina de Visual Manager. Install. Me va a preguntar si estoy realmente seguro de lo que estoy haciendo. Por supuesto que lo estoy. Confirm install. Entonces, bueno, en este caso no tendría una tarea agendada para hacerle backup en una ubicación externa a la base de datos de Visual Manager. Aparte de precisamente lo que dice el KB es que antes de hacer esto sería bueno que yo hiciera nuevamente un backup. ¿Sí? Entonces, y va a haber otro punto, luego de esto va a haber otro punto en el que va a tener que hacer un backup. Pero como estamos en la onda de hacer los backups pues en todo momento, hacerlos cada vez que se necesite, vamos a hacer un backup en este momento. Para ese fin, no estoy mal, tengo acá una máquina que lleva un servicio de FTP en el cual voy a poder pues, guardar los datos. No es esta, no es esa. Tendría que ser otra máquina que tengo aquí. Es importante el tema del backup, sobre todo porque hay una parte en la que uno actualiza el Visual Manager, pero para que sea completamente actualizado y compatible el hardware virtual de la máquina virtual, o sea, del appliance que lleva el servicio de Visual Manager, debe ser actualizado. Para eso, lo que VMware decreta es más bien implemente un Visual Manager nuevo en 5.1 e importe el backup de la base de datos del antiguo. Y fin de la historia, ahí termina el backup. Entonces permítanme que si es mea culpa que no recuerden ustedes, tampoco es, pero si este no es, voy a hacer que sea este. Si me permiten 5 minutos, voy a habilitar el error. Super. Agradezco a Windows por hacerme esto. Vamos a editarlo aquí. Que estamos ahí, llegando a la etapa que sí es un brown bag, ¿no? Hasta que falle el demo no es un brown bag. Es un brown bag, sí. Hasta el momento David es campeón aquí, nos lleva súper bien. Sí, no, es my fault. Y es que creo que sí tengo un FTP, pero no lo encuentro, entonces voy a subirlo aquí rápidamente. Igual David no le quiero desanimar, pero si se vuelve muy largo, a lo mejor podríamos dejar la parte del upgrade como un parte 2 al Edge, si quería decir Bichel, pero el Edge, volvemos, puede ser la siguiente semana con el parte 2, hacemos una recapitulación y volvemos a hablarlo. Eso la verdad sería súper. Entre otras, sí, me gustaría como si recapitular, abordar más cosas que como
recuerdo, he prometido varias cosas mostrar, no las he mostrado, entonces Ok. quería como tocar eso y pasar un buen tiempo en el vCloud ya actualizado, viendo los cambios y cómo se comporta ahora. A mí me Entonces parece, eso y sería dentro de la avanzar. agenda del Bill Brown Bag para la siguiente semana tenemos cupo para la semana que viene sin ningún problema. Si a usted le resulta bien, Ujú. podríamos dejarlo hasta aquí, esta parte, hacer un breve cierre y resumen y volvemos con la parte 2 la Súper, semana que entra, ¿le parece? sí, Y sí, muchas así, gracias, sí, me parece. y así come queque y brinde su cumpleaños, ¿ah? Está bueno, está Excelente. bueno. Entonces, ¿quieres que haga como un resumen? Sí, digamos, si se pudiera volver a la lámina que mostraste de los varios pasos, ¿no? De prerequisitos y más o menos ubicar qué es lo que queda para la semana entrante, dónde estamos en eso. Ah, Ok, ahí está bien. bien, entonces lo que hemos visto hasta ahora es la actualización del servicio de Cloud Director, la actualización exitosa, la versión 5.1.2, eh, y lo que queda es ahora la actualización de Vision Manager a la versión correspondiente. Ahí hacia abajo los servicios de Visual Edge, App y Endpoint. Hemos visto que bueno, es importante tomar algunas consideraciones, específicamente lo que hemos llamado la receta de cocina, sobre todo teniendo a la mano la ubicación de los elementos del servicio, teniendo un adecuado plan de rollback en caso que se presenten problemas y siguiendo lo más al pie de la letra posible las recomendaciones de VMware al respecto. Entonces, lo que tenemos hasta el momento es nuestra celda de cloud de laboratorio actualizada con éxito y por si las dudas, nuestro cliente, bueno, yo debería haber mantenido el ping andando, pero nuestro cliente no lo ha sentido en ningún momento. Aquí la conectividad sigue sin problemas y eso va a ser materia de nuestra próxima sesión, la actualización del módulo de conectividad de Visual, específicamente Edge, cuál es su nueva lógica, cómo se comportan las versiones 5.1 y algunos aspectos para tener en cuenta por si surgen problemas y cómo sacarle, como dicen, cómo sacarle el jugo a esta nueva versión. Excelentísimo, David. Se nota el entusiasmo y esto ha sido muy bueno. Me ha gustado mucho la presentación, los diagramas que nos llevan guiados y así la receta de cocina. Yo creo que la va a resultar muy bien para la parte 2. Mantener ahí el QoS, el service level Sí, sí. que has propuesto de no perder siquiera un ping, ¿verdad? Así es Sí, que le agradecemos esta parte y vamos a dejarlo hasta aquí por esta semana, la última semana de enero. Y para la semana entrante vamos a continuar con parte 2 en este upgrade del vCloud Director. Sin muchísimo más, voy a cerrar sí, aquí. Estamos viendo vBrown Bag en español de professionalvmware.com, tu comunidad hispanohablante. Hemos tenido el gusto de compartir esta semana con David Espejo desde Bogotá, Colombia. Espero que vuelvan la semana entrante para la parte 2, mejores prácticas en upgrades con vCloud Director. bien. Excelente, ya Larry paró la grabación, ¿cierto? Sí, ya nos sale grabando. Todo listo. Todo listo, muy bien, pues queda ahí la conversión de video, subirlo, ponerlo en el blog y para anunciar para la semana entrante, espero con esta primera parte, pues ha sido para mí un gran antojo, David, la verdad. Ha quedado muy bien recetado ahí las direcciones y sobre todo el demo exquisito. Qué bueno, sí, me alegro que les haya gustado y bueno, espero mantener ahí la expectativa y cumplir con los Claro, objetivos de la próxima semana.
Claro, sí, no, es una solución bastante compleja, son muchos componentes y con la explicación y las referencias, mira, te digo, está como para escribir un libro esto. Súper, ok. Ese debería entrar como para el manual en video de Lovely. El manual, sí, el manual perdido de Cloud y Edge. Enco- Exacto. Encontrado en Accra. Excelente. Pues a ver aquí, ya no estoy compartiendo la pantalla, le puedo dar acá, exit. Larry, entonces, bueno, estuvo aquí Allen, mandó saludos de Allen desde Nicaragua, que si quiere volver la semana entrante es que le estaba fallando su conexión de internet. Eh, Hablando de ello, Larry, todo bien con la conexión, la grabación, a ver si me lo pasas por YouTube, por Dropbox o lo querés subir vos al YouTube. Ya casi lo subo a Dropbox para que no haya problema, mejor así lo revisas bien. Ok, ok, sí, para que todavía me queda pendiente lo de los muchachos de VMware de México que quedó el audio medio chafa. Sí. Este, Pues David, muchísimas gracias y todo bien para la semana entrante, no hay ningún Sí, inconveniente de nuestra parte. Si usted está disponible, más bien le agradecemos llenar el calendario y pues seguimos reclutando más presentadores más bien. Así que bienvenido. muchas gracias, Kyle. Y Larry, muchas gracias. Gracias a vos, más bien. Bueno, Excelente, David. Saludos a tu esposa, aunque no la conocemos, por soportar estas tardes presencias aquí, invadiendo su hogar y darle un besito a la pancita. bueno, sí, señor. Así haré. Ok. Bueno, que pasen buenas noches y nuevamente nos vemos la semana entrante. Cualquier cosa, puede contactarse. Listo, Kyle. Muchas gracias. Igualmente, Bueno, David. buenas noches. Bueno, buenas noches. Larry, muchas gracias nuevamente. Mae, pura vida. Bueno, Saludos a la le, esposa. le hago el end, ¿verdad? Para el Sí, archivo. exacto, finalizar seminario. Ahí voy.